Pero yo tengo la impresión, Seremi, que estos cambios van a 1000 por hora, pero sin embargo la legislación va a 1 por hora, porque por ejemplo yo conversaba con personas del delivery extranjero, no tienen contrato de trabajo, no tienen seguro de ningún tipo, y ahí hay un conflicto, y ellos tienen que trabajar. Exacto. Porque si no trabajan, no comen. Lo mismo pasa con las aplicaciones, por ejemplo, de transporte, ellos tampoco tienen un contrato. Entonces, o sea, hay un cambio que también va a tener que hacer pensar la legislación, porque queda una laguna. No sé si eso lo han conversado, digamos. Sí, usted ha tocado un tema muy complejo, importante, sí. muy complejo, y que la sociedad en general también ha acusado mucho este debate legislativo entre el proyecto de 40 horas de trabajar menos y el proyecto que nosotros tenemos como gobierno de flexibilidad. Salió hace poco la encuesta de Corbiobio, en la cual yo no coincido con muchas cosas, que digamos que es el derecho de cualquier persona de disentir o por último de analizar un poco más el sistema estadístico de medición de estas encuestas. Pero sí hay un punto muy claro: la gente quiere trabajar menos, pero privilegia el tema de la flexibilidad. ¿Y por qué? Y le doy un ejemplo muy concreto. Yo hace poco tiempo atrás me reuní con los empresarios de PymeMat, las pymes madereras, las pymes que se dedican al aserrío de bosque, a la fabricación de madera, pero que son pymes. Y yo le hacía la consulta con respecto a la flexibilidad. Y ellos me decían que de verdad nuestra legislación no contempla el tema de flexibilidad. ¿Por qué? Porque a ellos les llega un pedido, por ejemplo, de Corea, y tienen que trabajar full para entregar el pedido. ¿Por qué no se puede hacer un contrato por producción, por ejemplo, y no tener a los trabajadores las 8 horas diarias, muchas veces sin hacer nada, en unas jornadas tediosas donde la gente se aburre, no hace nada, y después le llega mucho trabajo y tienen que trabajar muy fuertemente? Por lo tanto, la dinámica de los mercados nacionales e internacionales obligan a que los contratos tienen que ser ahora flexibles, las jornadas tienen que ser distintas, conversadas con su empleador, entendiendo que la empresa la constituyen empleados y empleadores. Claro. Un buen diálogo entre estos dos actores va a permitir que ellos se pongan de acuerdo cuál es la mejor forma de trabajar. Si bien es cierto, hay negocios que son presenciales, por ejemplo, un restaurante donde tiene que estar todos los días trabajando, probablemente con una hora entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, que el restaurante baja sus ventas, puede descansar y recuperar la hora después. En fin, la alternativa hay por muchas, de acuerdo a los tamaños de las empresas, de acuerdo a los rubros de la empresa, pero los tiempos están cambiando muy velozmente, y lo que tenemos que hacer nosotros legalmente es adelantarnos a la jugada y no estar legislando para tapar problemas que ya están presentes. Bueno, yo tengo la impresión que fue demasiado rápido el cambio y la legislación no protege en este minuto a muchos trabajadores. Otra cosa que me he dado cuenta, Seremi, a propósito del Cowork B que tiene la Iglesia de Concepción con Corfo, es que hay muchos jóvenes emprendiendo, muchos jóvenes emprendiendo, me llama la atención. Y un rubro muy interesante donde están muy involucradas las mujeres es el rubro agroindustrial. Notable lo que ha pasado en el Valle de Itata. ¿En qué está eso? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué ha visto usted, que es el que está en terreno todos los días? Mire, cifra del Instituto Nacional de Estadística para el mes de julio. En el mes de julio las exportaciones de la región del Biobío disminuyeron un 7,1%. Mala noticia. Mala noticia, obviamente, porque los mercados fuera, por lo que yo le explicaba, están contraídos en este momento. Pero si usted desglosa la cifra, la caída más grande fue celulosa, papel, madera, pero el sector agropecuario creció aproximadamente un 350%. Pero eso es muy interesante. Eso es muy importante. Lo que pasa es que el peso específico dentro de la constitución de la matriz productiva o del Producto Interno Bruto Regional del sector agropecuario es muy pequeño todavía. Por lo tanto, una baja en un punto
en el sector celulosa y madera, Sí, claro. afecta demasiado, y una subida de 10 puntos en el sector agropecuario, agroindustrial, en el sector del agro en general, todavía no repercute fuertemente en el bienestar de la región. Pero también hay señales de que por ahí va el tema. Ya. O sea, esas son las perspectivas de aquí a Monseñor, 20 años más. como está complicado el mercado internacional, cuesta más vender la celulosa, cuesta más vender la madera, los precios, usted sabe, por reglas de mercado, cuando disminuye la demanda, disminuye también el precio, pero hay un sector, por ejemplo, para muestra un botón, el sector de los cereceros. Ya. El sector de los cereceros en la región del Biobío. Cuando no hay helado, cuando los factores climáticos no lo afectan, al sector cerecero le va muy bien. La cereza chilena es muy apreciada en los mercados orientales, específicamente en China, y a ellos sí les ha ido muy bien. Entonces hay que acomodarse. El empresario, sobre todo el pyme, es muy dinámico para generar sus cambios. Por lo tanto, nosotros apostamos mucho. Nosotros como gobierno creemos en la generación de empleo, y creemos en la generación de empleo de buena calidad, creemos en la generación de riqueza y de bienestar para las personas. Eso es lo que nos anima para hacer gobierno. Pero para eso tenemos dos pilares fundamentales, que primero es el apoyo a la inversión, que también le tengo cifras muy interesantes para la región del Biobío en estos 3 últimos años, inversión, y el fomento y apoyo a las pymes, sobre todo en la arista que tiene que ver con la innovación, hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes y no más de lo mismo. ¿Y cuáles son esas cifras que usted nos quiere mostrar en términos de inversión? Le cuento, en inversión, tanto pública o privada, que son proyectos que entran al servicio de evaluación ambiental, porque aquí nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos un gobierno pro inversión, siempre y cuando esta inversión sea sustentable, respeto al medio ambiente, sea inclusiva, y que se relacione bien con las comunidades. El año 2017, el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó montos del orden de los 620 millones de dólares aquí en la región del Biobío. El año 2018, primer año de mi gobierno, pasamos a 920 millones de pesos. Son puntitos más, puntitos menos, estoy redondeando la cifra. Y este año 2019, llevamos aprobado 1.250 millones de inversión, lo que significa que el privado está confiando en su país y está confiando principalmente en su región, y la curva de inversión de aprobación va subiendo. Lo que nos queda ahora es el desafío de que esas inversiones, en términos de lo que se llama la tramitación de permisos, sea más ágil, para que el inversionista no se aburra, porque el inversionista finalmente se puede ir a otro país, a otra región, a otro lugar a hacer su inversión. Lo que tenemos que trabajar, y estamos fuertemente como Ministerio de Economía trabajando a través de una plataforma digital, es la plataforma Super, es aumentar la velocidad de estos permisos, siempre respetando. ¿Cuánto tiempo se demora un permiso de inversión? Mire, yo le puedo dar una cifra que es muy brutal, que para nosotros como gobierno es muy fuerte. Cuando usted tiene algún emprendimiento que tiene que ver con borde costero y tiene que pedir una concesión marítima, el promedio es más o menos de 500 días, solamente para un trámite. 1 año y medio. Solamente para un trámite. Una declaración de impacto ambiental se demora entre los 6 y los 10 meses aquí en la región del Biobío, y un estudio de impacto ambiental pasa el año. Entonces, muchas veces, en este mundo tan dinámico, yo creo que tenemos que ir cambiando, y lo creemos como gobierno, por cierto, ir cambiando las velocidades. Hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacer las cosas con una mayor velocidad. Sí, claro. En síntesis, tenemos que ser más productivos. Una pregunta, Seremi, bueno, nosotros estamos bastante cerca de la zona de Lota, Curanilahue, esa zona donde básicamente se vivía el carbón. Exacto. Bueno, esa industria ya fue poco a poco terminando. ¿Usted piensa que se puede hacer más en esa zona para reinventarla? Yo lo que sí veo positivo, que hay muchos jóvenes que son primera generación en la universidad, que son de esa zona, con un esfuerzo impresionante. Pero ¿usted siente que se puede hacer más? ¿Hay alguna política que está enmarcada específicamente en esas zonas? Sí, monseñor, yo creo que el día que uno sienta que ya no se puede hacer más, mejor nos vamos todos para la casa. Yo creo que siempre se puede hacer más en términos generales en la vida, y en específico en este caso, por cierto que se puede hacer más. Estamos trabajando muy fuertemente con Cernatur. Creemos que la provincia de Arauco tiene una vocación turística muy interesante.
hay un tema vivencial con todo el tema étnico. Yo me reuní el otro día, me fueron a visitar, una visita muy grata a una artesana de una agrupación, Ricardo Leviqueo, Roberto Leviqueo, por ahí. Son artesanas en plata y ellas tenían una visión muy espectacular de su negocio. Ellas fabrican todo su joyería, joyería en plata, algunas en alpaca, y la verdad es que ellas, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que me fueron a pedir? Que la apoyáramos con una ruca, obviamente con toda su arquitectura de pueblos ancestrales, para fabricar, pero para vender una experiencia de compra. Ese bichito se lo metí yo un poco, algo que me gusta mucho el tema de los negocios. Ellos querían primero tener un lugar físico donde juntarse y fabricar en conjunto. Yo les dije, no, ustedes finalmente lo que van a vender no es la joya, es la experiencia de comprar la joya. Entonces ahí estamos trabajando, yo la invité a asociarse, les propuse el modelo de cooperativismo, que para ellos les viene muy bien, las vamos a apoyar. Esto es solamente un ejemplo, no cambia la realidad de la provincia de Arauco, pero para allá... Pero para ayudas allá va a personas concretas. Porque a través del turismo es fácil, porque es más rápido la generación de empleo. Que para mí, para nuestro gobierno, pero en especial para mí, yo creo que hay un valor humano que es intransable y que es muy importante, que es que en el hogar exista trabajo. El trabajo es dignidad, el trabajo permite tener los recursos para su hogar, de manera tal de que estamos en esa, con Senatur estamos trabajando fuertemente en la provincia de Arauco. También hay otros ministerios, obras públicas, en términos de infraestructura, pero como vocación productiva, bueno, tiene vocación, por cierto, forestal, maderera, pero yo creo que el turismo es la palanca que va a ser el punto de inflexión en la provincia de Arauco. Vamos a ir Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Escríbanos a @pediálogo, porque sus opiniones nos importan para seguir avanzando. Estamos con don Mauricio Gutiérrez, Seremi de Economía. Yo quisiera hacerle una consulta más de tipo filosófica, pensando en el futuro. ¿Qué cambio ha visto usted en las universidades de la región, en la preparación de los futuros profesionales frente a este cambio impresionante que se está gestando en la sociedad, en el ámbito laboral? ¿Qué ha visto usted cuando lo invitan los jóvenes a conversar? Mire, para mí en este momento yo veo las universidades con dos cambios fundamentales. El primero es un cambio de que las universidades se están esforzando mucho en relacionarse con el entorno, con las comunidades. Probablemente por el tema de certificaciones, tiene que ver con esa arista, pero sí las universidades están saliendo de ese claustro de intelectualismo que es muy interesante, ha sido muy importante para el país a través de mucho tiempo, pero están abriéndolo para la comunidad que no es parte de la universidad. Eso es en primer lugar es muy bueno. Y en segundo, sobre todo en las escuelas de negocios, pero también en otras profesiones, veo las universidades como cuando uno está como un poco de acidez, toma un vaso y le echa una sal de fruta y empieza a efervecer. Esa efervescencia va por el lado de la innovación. No hay universidad aquí en la región que no esté trabajando el tema de la innovación. Y de verdad que yo me he reunido con muchas de ellas. Muchas de ellas llegan también al Comité de Desarrollo Productivo, el antiguo Corfo que teníamos, que ahora es Comité de Desarrollo Productivo, con proyectos de innovación, ya sea de sus alumnos o de las mismas universidades, para crear estos entornos de innovación. Las universidades yo creo que están avanzando rápidamente, a diferencia de las leyes, como decía usted, que son un poco más lentas. Las universidades sí tomaron un Fórmula 1 y se embarcaron en este tema, porque yo siempre cito la frase que se la atribuyen a Albert Einstein, no sé si era de él, sería muy bonito que fuera él, un gran físico, y que él decía que locura es pretender tener los mismos resultados haciendo las cosas de la misma manera. Las universidades en este momento yo creo que están en contra de la locura, porque están tratando de hacer ese quiebre a través de la innovación. Yo tengo una crítica con la innovación, yo tengo una crítica, aquí a lo mejor voy a hacer el papel del tipo desagradable. Hay un tema de innovación que no me gusta mucho, que es un tema de que algunos innovadores hacen su proceso y obtienen su producto o su proceso. La innovación tiene diferentes
diferentes aristas, y se pasean y convierten la innovación en el negocio principal y no el resultado de la innovación. Me explico. Alguien innova y saca un producto más avanzado con más prestaciones, pero no llega nunca a comercializarlo y se pasea por ferias diciendo que yo soy el gran innovador. No, el innovador es aquel que cambia un proceso, que cambia un producto, pero que le saca beneficio económico, y ese beneficio económico lo reparte con las personas que va a contratar, con las personas con las que hace negocio. En fin, es todo un proceso que tiene como resultado ganancia económica para el innovador y su equipo de trabajo, y finalmente ¿Y eso se da mucho? O sea, en el fondo son predicadores de la innovación, pero sin resultado. No practican. Exacto, en eso no podemos. ¿Eso se da mucho? Sí, se da. Yo no sabía, es una novedad para mí. Se da bastante, y en eso no podemos caer, porque finalmente cuando no hay generación de valor económico después de la innovación, simplemente pasa a ser un invento, y el invento es algo muerto que queda ahí sin mayor dinámica. Entonces, el llamado es a trabajar innovación, pero obtengamos resultados, no nos quedemos en el proceso. Sí. Ahora, de todas las cosas que usted ha visto, bueno, ya con toda la experiencia de la señora que hace joyería mapuche, ¿qué otra experiencia ha visto usted que le ha tocado, digamos, el corazón, por así decirlo, y ha dicho la verdad que trabajar en esta seremía tiene sentido? Mire, monseñor, el tema económico, la verdad de las cosas es que uno en primer lugar tiene que trabajar en términos macro. Macro, cuando hablamos de tasas de crecimiento son temas macro, cuando hablamos de tasas de desempleo son temas macro, aunque finalmente debajo de esa cifra hay familias que van teniendo más trabajo, pero yo también vengo de un mundo social. Yo fui Dideco, director de desarrollo comunitario de dos municipalidades, por lo tanto el tema social no me es ajeno, muy por el contrario, es un tema que para mí es muy atractivo. Yo creo que en economía, como nosotros, la gente siempre confunde y piensa que cuando uno llega como seremio de economía, dice el hombre de las platas. Yo digo, no, yo no soy el hombre de las platas. El hombre de las platas es mi colega de Hacienda. Yo soy el hombre de la productividad, yo soy el hombre del emprendimiento, yo soy el hombre de la competitividad. Y a través del emprendimiento y a través de la innovación, usted le puede cambiar la vida a una familia. ¿Y qué ha visto usted así, cosas que a las personas que nos están viendo les puede dar esperanza? Mire, yo he visto casos, hay unos chicos que son estudiantes universitarios, todavía están estudiando y ya sacaron una innovación. Ellos sintieron, por ejemplo, que con la ley del saco se limitaba mucho la productividad. Cuando el saco baja, ¿se acuerda? El saco papero de 80 kilos, donde el viejito se echaba un saco y se hacía, pero tiene su columna, y este saco después baja a 50 o 25 kilos. Aún así, eso resultaba ser muy pesado y nos volvía muy poco productivo, porque una persona, finalmente, el saco de 25 no trabajaba. Se echaba uno de 25 y otro de 25, y se le ponían por en la cabeza otro de 25, también lo hacía. Y un chico inventa un artilugio muy simple, sin energía hidráulica, sin energía eléctrica, sino que solamente el efecto físico, el efecto de la palanca. Inventa, por ejemplo, para tomar estas soleras que deben pesar, no sé, 40 kilos por lo menos, estas soleras que se van colocando en las veredas, y una especie de tenaza con un carro con ruedas, ¡pum!, lo pesca y lo lleva y lo deja. El tipo se vuelve más rápido, por ende más productivo, cuida su cuerpo, menos peligroso además. Menos peligroso. Y estamos hablando de un cabro joven de menos de 25 años, monseñor. Entonces, si ese chico que recién está estudiando, que probablemente su leitmotiv en la vida era terminar su carrera para empezar a ver dónde busco pega, él ya le está quebrando la mano al destino y ya está vendiendo esos carros y generando una segunda versión de los mismos. ¿Ustedes tienen que ver con las patentes? El Ministerio de Economía, sí, el INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Perfecto. Ahora, bueno, usted hablaba que los procesos son largos para obtener los permisos, para poder empezar un proyecto. ¿Qué pasa con las patentes? Porque lo que he visto, digamos, que hay mucha gente que está emprendiendo, está inventando cosas nuevas, aplicaciones, etcétera. ¿Son largos los procesos de las patentes? Sí, yo le pregunto, pero la verdad que no sí, son largos. Yo no recuerdo bien el timing de los tiempos en general. Son largos porque tienen que ser largos, porque tienen que hacerse consulta a muchas partes, incluso en otros países, porque las patentes hay que protegerlas en el mundo. El mundo ya es una aldea global hace rato, por tanto, si usted innova, tiene que patentar, proteger el esfuerzo intelectual que hizo.
nosotros tenemos aquí en la región del Biobío la suerte de, creo que somos, si no, aparte de la metropolitana, obviamente, sino la única, una de las dos otras regiones fuera de la metropolitana que tiene un funcionario de INAPI aquí en Concepción. Y ese funcionario de INAPI está justamente en el edificio de Corfo en calle Rengo. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque las personas que entran a Corfo, al Comité de Desarrollo Productivo, con proyectos innovadores, tienen que inmediatamente, cuando da resultados, proteger claro, ese esfuerzo intelectual. Y ahí tenemos una funcionaria, Gloria, que es parte también del Ministerio de Economía, que empieza toda la tramitación para los patentes y derechos de marca. Ha pasado que gente que ha hecho mucho esfuerzo, que es muy talentosa, que ha perdido todo el beneficio económico de su esfuerzo, justamente porque ¿Ah, sí? no ha protegido su creación, digamos. Mire, y ahora pensando en el futuro, por ejemplo, bueno, el tiempo pasa rápido, 20, 30, 40 años más, ¿cómo está el tema trabajo, energía, ecología? Creo que ahí hay una ecuación un poco compleja, Sí. ¿no? Yo soy un optimista crónico, monseñor. Yo veo lo veo mis cabros, que no son, mis hijos no son la excepción de nada, son cabros muy normales. Y para ellos la palabra desechable, a diferencia de para usted, para mí cuando éramos más cabros, que la palabra desechable era una buena palabra, para ellos la palabra desechable es una mala palabra. Mi idea, ya. Sí, Ya. sí, en base desechable, para los cabros más jóvenes ya eso es historia, es un mal concepto. Yo tenía años atrás el hábito, yo fumo, soy fumador, botar la colilla en la calle, ya eso es impensado. Yo creo que viene empujando una generación Ya. que se hizo cargo y que quiere que, digamos, que el planeta tenga, los negocios que hagamos usted, que haga yo, no hipotequen los negocios que pueden hacer ellos en el futuro. Y nuestro presidente ha sido muy claro también en el tema, cuando habla de que queremos ser un país desarrollado, pero no cualquier país desarrollado, sino que un país desarrollado sustentable, un país desarrollado inclusivo, con variables, Claro. que ya no son las variables antiguas, que era crecer por crecer y crecer por generar valor económico solamente. Bueno, la pregunta que me hago, digamos, sobre todo leyendo atentamente Laudato Si, la carta del Papa sobre la casa común, si es compatible países con ingresos per cápita de $45.000, por ejemplo, bueno, Chile ya va en 26, si están dispuestos, digamos, a tener más austeridad de vida en beneficio de las nuevas generaciones. O sea, pensemos que ahora para las fiestas patrias salieron ¿cuántos? 500.000 autos, Sí. etcétera, y así uno va sumando. Bueno, eso es consumo, el consumo trae desechos, los desechos traen problemas ecológicos. ¿Cómo ve esa ecuación? O sea, yo no sé, por ejemplo, si Estados Unidos estaría dispuesto en la práctica, o Europa, o los países grandes, digamos, a hipotecar en el fondo su consumo, cuando hay un vínculo entre consumo y el tema ecológico. Sí, monseñor, yo siempre he creído en los justos equilibrios. Ya. Por ejemplo, le pongo el caso de la pesca. Cuando se analiza el caso de la pesca, que es un tema social tremendo en la región del Biobío, probablemente la generación económica ya no es lo que era hace una década atrás, pero sigue siendo un tema de mucho impacto, de Sí. impacto social. ¿Y por qué pongo este punto de la pesca? Porque la pesca, cuando se habla de pesca, se tiende a hablar ya en estos tiempos mucho de la sustentabilidad del recurso, de cuidar el recurso. Pero cuando se habla de pesca, de verdad, lo que hay que hablar es de peces y de pescadores. Es decir, de sustentabilidad, pero también del valor económico de la gente que se dedica a actividad. El trabajo. Claro, ¿qué quiero decir con ello? Que no podemos ser tan extremistas en pensar que todo tiene que ser generación de valor económico y riqueza, o todo tiene que ser un respeto completo al medio ambiente. El medio ambiente hay que cuidarlo porque es el futuro de nuestra generación. Sí, claro. Es lo que nos va a hacer inmortales a través de nuestra descendencia. Pero cuando caemos en lugares comunes como este proyecto no se tiene que hacer, este otro proyecto no se hace, porque todo de cierta forma afecta el medio ambiente. Lo que tenemos que tener nosotros es la habilidad y la conciencia de que la afectación sea
mínima, cada vez mínima. Yo veo cuando se evalúan los proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental y como cada servicio con competencia ambiental, con profesionales muy capaces, le ponen muchas restricciones al desarrollo de los proyectos y eso es bueno. Sí, claro. Eso es bueno. Nosotros como gobierno lo que hemos dicho, en eso no se tranza. Lo que queremos nosotros es aumentar las velocidades de respuesta porque los tiempos cambian de una manera muy vertiginosa. Pero el medio ambiente, mire, si el mejor negocio para una economía es el cuidado del medio ambiente. Pero le insisto, cuando hablamos de pesca, peces, pero también pescadores. Oiga, cuando usted habla de economía, bueno, usted es economista, tiene una formación intelectual en esa materia compleja. ¿Qué piensa, pero ya esto es una pregunta filosófica, no una pregunta directa, qué piensa, por ejemplo, que hayan tantos países y tantas miles de personas que tengan, por ejemplo, ingresos per cápita de 800 euros, por ejemplo, $800, cuando Chile tiene 25.000? ¿Qué piensa, por ejemplo, cuando en pleno siglo XXI, donde hay una globalización tan grande, hayan personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a un médico? O sea, ¿qué pasó ahí en el fondo según su perspectiva? Porque estas diferencias, estas brechas, bueno, en Chile las tenemos, pero si las comparamos con, por ejemplo, el norte con el sur, son aún mucho más grandes brutales. Si las comparamos con Europa y África. ¿Qué salida hay ahí? Yo sé que hay países africanos que poco a poco se están levantando, sobre todo las generaciones jóvenes, están con medio estudio, pero son brechas muy grandes. ¿Qué reflexión hace usted como ser humano, como economista, que ha visto tanto, porque trabajó en el mundo municipal? Mire, yo prefiero, más que economista, yo no soy economista, yo soy administrador de empresas, vengo del mundo de la gestión de empresas, pero más que como profesional del área, esa es una visión más cristiana que tengo de la vida. La verdad es que el ser humano en general peca muchas veces de codicia. Un ejemplo, a mí me gusta mucho explicar las cosas con ejemplos. Hace muchos años atrás, yo estuve estudiando en Chillán y murió una persona muy adinerada, un tremendo empresario, que era una persona muy querida, y yo vi cuando lo sepultaban. Sí, pues. Yo vi cuando lo sepultaban y la verdad es que yo veía si alguien le tiraba los sacos con moneda o con billetes para que se los llevaran al otro mundo, y la verdad es que no, es que resultaba imposible. ¿Qué quiero graficar con esto? Es que uno tiene que trabajar en la vida, trabajar duro. Uno tiene que trabajar duro para vivir bien, de cierta forma, para tratar de asegurarle a su descendencia, a sus hijos, una partida un poco más cómoda, pero de ahí hacer de tu vida una generación de dinero y que esa generación de dinero te consuma tu vida y que no tengas vida para gastar el dinero que generaste, creo que es una torpeza tremenda. Esto aplica también a los países. No podemos tener un tercer mundo con países africanos. Yo veía hace poco yo soy muy bueno para ver series, me gustan mucho. Veía una serie sobre la vida de Bill Gates y cómo Bill Gates desde su fundación estaba tratando de eliminar la diarrea en África, que era una de las principales causas de muerte. Monseñor, yo se lo recomiendo que la vea. Cómo ellos hacían la limpieza de las fosas sépticas con un tarro a mano, con el excremento en la mano, dentro de un tambor de 200 litros, lo llevaban 50 metros más allá, donde pasa el río, donde ellos toman su agüita, botar el excremento humano. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, es un tema moral. Eso no es un tema económico, eso es un tema inmoral. Entonces, yo creo que estos cambios que hay que generar, ¿y por qué se llegó a eso? Los países... Pero, ¿por qué piensa usted que se llegó a eso? ¿Por la indiferencia del sur? Incluso porque alguno podría pensar que, bueno, la tesis del Papa es que a algunas personas prácticamente les conviene que hayan países pobres. ¿Cuál es en el fondo su visión de eso? Por cierto que le conviene que hayan países pobres, sin mano de obra barata. No hay que desconocer ya que las empresas asiáticas, que donde una de sus ventajas competitivas era la mano de obra barata, ya han ido emigrando a África porque la mano de obra está barata. Pero vuelvo al punto.
Vuelvo al punto, la codicia humana. Yo aquí no pasa por un cambio en las legislaciones de los países. El corazón de la persona. Yo creo que pasa el cambio, el corazón de las personas. Los grandes cambios que hay que generar, porque siempre hay que cambiar para seguir mejorando, no se producen a través de las leyes, no se producen a través de los partidos políticos, ni tampoco a través de los gobiernos. Se producen a través de la familia. Pensando en un concepto de familia moderno, de cualquier tipo de familia al fin y al cabo, desde ahí se inculcan los valores de solidaridad, de trabajo. No hay que olvidar, no hay ningún país, yo siempre lo digo, no hay ningún país, ninguna región, ninguna provincia, ninguna comuna, ninguna familia, ninguna persona que haya surgido sin tener que trabajar duro. Aquí primero hay que trabajar duro, pero hay que ser solidario. Y esos valores no se inculcan por ley, se inculcan por valores dentro de la familia, a través de las personas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tema. Buena la conversa, un tema que quedó pendiente, pero lo hablaremos más adelante, sobre la migración, especialmente la situación de los migrantes en Concepción. Bueno, yo le agradezco que haya venido y sobre todo me parece muy interesante que partimos con las 40 medidas y terminamos viendo que esto es un tema ético, un tema moral, que toca, digamos, las personas, el corazón de las personas, así que yo le agradezco mucho eso. Bueno, le tengo un regalo de filosofía para que siga filosofando y gracias, señor. Así que muy agradecido de que haya estado con nosotros. Muchas gracias. No, le agradezco a usted, monseñor. Bueno, yo soy una persona muy creyente, soy pompeyano de corazón. Qué bueno. Así que para mí estar con la autoridad Gracias. máxima de la iglesia y con la persona de Chomalí, de verdad que es muy agradable y muy agradecido. Bueno, muy bien. Escríbanos @pediálogo y muchas gracias por estar con nosotros.